Ya, chicos, bienvenidos otra vez a otra reunión, a otra capacitación. Les presento a Elena Iruñategui, que nos va a estar acompañando en esta semana. Elena, si puedes hacer una corta presentación para que los chicos te conozcan. Obviamente, obviamente. Bueno, hola a todos. Yo, como decían, soy Elena, vivo en Buenos Aires, Argentina. Y la primera vez que toqué Salesforce fue hace 15 años, como administradora en una ONG acá en Buenos Aires, que tenía oficinas también en Nueva York. Así que desde Nueva York dijeron, tienen que implementar esto, y lo hicimos. Y hace ya 13 años que me dedico a ser consultora de Salesforce exclusivamente en organizaciones sin fines de lucro y universidades en Latinoamérica. Entonces solo trabajo con ONGs y universidades, que es un lindo nicho. Eso es un lindo nicho para meterse. Las ONGs usan Salesforce para todo lo que es desarrollo de fondos, seguimiento de donaciones, seguimiento de cooperación internacional, gestión de proyectos, a cuántos chicos ayudan, qué chicos ayudan. Hacemos seguimiento de, no sé, embarazadas en pueblitos de México, hemos hecho seguimiento de huertas orgánicas en el norte argentino, hay como un montón de cosas. Acá dice, es bueno nicharse en la consultoría de Salesforce. Por cómo está Salesforce ahora, el mercado en Salesforce, la única forma de realmente ser bueno es anicharse. Salesforce es gigante. Y a mí el que me dice yo sé todo Salesforce, no, no. Es como los médicos. Cuando vas a ser mejor médico cuando te especializas en algo, ¿sí? Salesforce, una cosa es ser especialista en Marketing Cloud, otra cosa es ser especialista en Pardot, otra cosa es ser especialista en lo que se viene ahora, que es todo lo de commerce, todo lo que es B2B y B2C en commerce. Hay que anicharse, 100%. Y eso hicimos nosotras. Nosotras fundamos digo nosotras porque fundamos una consultora con un grupo de amigas y somos 7 mujeres que trabajamos exclusivamente con ONGs y universidades en una especie de organización muy colaborativa y de cooperativa. Somos una empresa en la cual nos gusta trabajar. Bueno, y eso es lo que hago. Entonces, por un lado hago eso. Por un lado, ayudo a ONGs a medir su impacto y desarrollo de fondos a través de Salesforce. En universidades estamos haciendo todo el proceso de admisión y toda la parte de service para universidades. Y por otro lado, soy trainer oficial de Salesforce. Es decir, que cuando la gente compra un curso oficial en la página de Salesforce y es en español, pues yo soy mi instructora. Eh, Así que esos son como mis dos roles, mis dos sombreros. Además, soy la líder del User Group en Argentina, con otros 2 chicos, con Bruno y con Agustín. Y eso, nada, me gusta lo que hago y me gusta compartirlo. Así que bueno, esa es un poco la idea de por qué estoy acá. Ya, perfecto. Muchas gracias, Pero Elena, por favor, por tu participación. Y bueno, cuando quieras, puedes comenzar. Adelante. vamos a empezar. Tenemos muchos temas. A mí me dijeron, tenemos que hablar de todos estos temas y yo dije, bueno, vamos a organizarnos un poquito. Pero esto solo tiene sentido si lo que yo voy explicando a ustedes les queda claro. Entonces, yo voy tan rápido, tan lento como ustedes necesiten. Entonces, 2 cosas voy a pedir. Uno, pregunten todo lo que necesiten, porque si no, me aburro. Entonces, necesito que me pregunten muchas cosas, ¿ok? Y lo segundo es, nada, vamos a ir, y esto lo hablamos con los chicos, la idea no es llenarlos de información, es que entiendan lo que estamos haciendo y entiendan Salesforce, ¿sí? Así que vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar con, lo que vamos a ver es un poco la configuración más básica y la estructura. Vamos a ver tipos de registro, vamos a ver formatos de página, vamos a ver algo de campos y vamos a empezar con algo de páginas de Lightning para ver cómo vienen por ahí. Primera pregunta. ¿Qué es una cuenta en Salesforce? Es un objeto en el Muchas cual se gracias, pueden, Delia. okay, en Dime. el cual se pueden asociar los contactos y otro tipo de información con respecto a la organización. Perfecto. ¿Qué representan las cuentas entonces? Las cuentas son parte importante debido a que tienen información centralizada de las personas que pueden ser oportunidades y las personas que ya están dentro de SharePoint como contactos.
Bueno, vamos a mezclarlo un poquitito. Representan a los clientes, me decía. Ahí, Delia, hay unas cosas que pueden estar un poco mezcladas que ahora las vamos a decir. Acá Juan me dice representan a los clientes, pero me gusta un poco lo que dijiste. El CRM de Salesforce, vamos a ponerlo, vamos a ver. ¿Qué es el CRM? Ustedes ya lo saben, es la gestión de las relaciones, ya sea en tu empresa, en tu ONG, en tu universidad, en donde quieras. La gestión de las relaciones. Por eso hay dos objetos que son los más importantes en el sistema, que no pueden ser reemplazados nunca. Cuentas y contactos. En un Salesforce nace como una herramienta B2B. Empresas a empresas, vendiendo a empresas. Yo vendo heladeras y le vendo heladeras a la empresa A, a la empresa B, a la empresa C. Salesforce nace como un B2B. ¿Qué significa eso? Que, como dice Juan, las cuentas representan a los clientes y ese cliente, como decía Delia, va a tener asociado sus contactos, va a tener asociadas sus oportunidades, ¿sí?, de ventas, va a tener asociados sus llamados, etc. Es verdad que cuando estamos hablando de un B2C, no tiene mucho sentido usar, digamos, cuentas, hay que usar cuentas personales, pero eso es otro capítulo de la historia, ¿sí? Por ahora no se preocupen, menos si van a rendir el examen. Entonces, tenemos por un lado los clientes, que son las cuentas, porque somos un B2B. Y ahí vamos a tener los contactos. ¿Qué son los contactos? Las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿qué pasa con una ONG, por ejemplo? Una ONG se relaciona, por un lado, con bancos, empresas, y por el otro lado, con escuelas, a las cuales les dona material de estudio. ¿Qué pasa cuando usa el mismo objeto de cuentas? Mete todo en cuentas. Mete tanto a las empresas como a los colegios. ¿Qué tiene que hacer? Y quiero ver si ya lo vieron o lo vamos a introducir hoy. Lo personaliza, Francisco, perfecto. ¿Cómo lo personaliza? Porque ahí tengo un problema con tipos de registro. Perfecto, Francisco. ¿Qué son los tipos de registro? ¿Quién vio ya tipos de registro? Levante la mano los que tienen imagen si ya vieron tipos de registro, como así. No. Ok, perfecto, para eso estamos hoy. Me gusta, me gusta. Entonces, miren esto. Yo les voy a mostrar un Salesforce. Todo demo. Todo lo que van a ver acá es demo, así que van a ver quizás algunas cosas medio extrañas. Yo van a ver que acá yo tengo cuentas. Imagínense que es una cuenta para una ONG, esta ONG que yo les estoy hablando recién. Cuando yo hago clic en nueva cuenta, en general a ustedes les aparece un formulario. Vamos a hacer que les aparezca algo distinto. Miren qué pasa cuando yo hago clic en nuevo. Les aparecen tipos de registro. ¿Qué estoy haciendo? Estoy subdividiendo el objeto cuentas en diferentes tipos de cuentas. Porque no es lo mismo lo que yo le quiero preguntar a una organización, a una empresa, que lo que le quiero preguntar a una escuela o un colegio. No es el mismo formulario que yo quiero usar. Lo mismo me pasa en contactos. Imagínense que ustedes están trabajando en un hospital y en contactos tienen tanto a los pacientes como a los médicos. ¿Es lo mismo lo que ustedes le quieren preguntar a un médico que a un paciente? No, no es lo mismo. ¿Sí? Entonces, si yo voy a contactos, yo también acá puedo hacer clic en nuevo y ven que acá tengo general o beneficiario. Porque yo no le quiero preguntar a mi donante, che, tu casa es de chapa, los pisos son de tierra, ¿sí? Vas al colegio. Lo que yo le quiero preguntar, el formulario que yo le quiero dar para que me complete, es distinto. Y entonces Salesforce, ¿qué hace? Te crea tipos de registro, que te permite que a un mismo objeto vos lo subdividas en diferentes tipos, con diferentes formularios para cada tipo. ¿Esto tiene sentido? ¿Sí? Me gusta, me gusta. Vamos a ver algunas cosas. Voy a ir a cuentas. Por eso es que tienen que tener cuidado. Mucha gente dice, bueno, creo otro objeto. No, ojo, porque ¿cuál es la diferencia entre crear diferentes tipos de registro y crear otro objeto? ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Si yo creo otro objeto, estoy básicamente creando otra tabla en mi sistema, para aquellos que vienen de sistemas por ahí. Estoy creando otra tabla, estoy creando otro objeto. Entonces, cuando quiero hacer un informe, ya los tengo en objetos separados, ya no puedo hacer informes.
Si quiero hacer una integración con otro sistema, ya lo tengo en otras tablas, ya me cuesta más hacer integraciones. Yo quiero poder ver todo junto en un solo lugar, en algunos casos, ¿sí? Y sobre todo en cuentas y contactos, siempre las personas en Salesforce son contactos. Es verdad que existe candidatos y candidatos también sirve, pero tiene otra funcionalidad. Pero la gente con la que tengo una relación más estrecha siempre es contactos. Las integraciones con mails masivos, las integraciones con celulares, las integraciones con WhatsApp, siempre van a ser a contactos y candidatos, que son los dos objetos que tienen personas en Salesforce. ¿Quién tiene dudas de lo que acabo de decir? Les voy a ver las caras. A mí me gusta ver las caras de la gente de la cual capacito. ¿Qué dudas hay sobre tipos de registro? ¿Quieren algún otro ejemplo? ¿Qué ruido Recuerden más hace? que se vale equivocarse. Obvio, por favor, equivóquense. Gaby, estabas hablando. Para yo conocer los tipos de registros, simplemente tengo que familiarizarme, estudiarlos y entender más o menos cuál es qué es lo que hace este tipo de registro. Pues En realidad, en un Salesforce vacío, ningún objeto te va a venir con tipo de registro. No te va a venir ningún tipo de registro creado. Si vos tenés un Salesforce recién comprado, recién salido de la caja, como digo yo, no va a tener ningún tipo de registro. Como consultora, si es que estás haciendo consultoría, tenés que investigar cómo es el proceso de la organización para saber si necesita tipos de registro y en qué objetos necesita. Puede pasar que vos llegues a un Salesforce que ya está configurado, que alguien ya haya configurado, y vos en ese caso sí, tenés que ver cuáles son y por qué los están usando. Lo importante es que siempre sean exclusivos, que vos no dudes, es un tipo de registro o es el otro. ¿Sí? Eso es importante. Yo siempre, por ejemplo, en un caso típico en ONGs, quieren hacer un tipo de registro para donantes y un tipo de registro para voluntarios. No, porque muy probablemente tu voluntario también es un donante. ¿Sí? Entonces, cada registro, como puede tener solo un tipo de registro, tenés que tratar de que siempre sean excluyentes. Pero eso, Gaby, es en general, los Salesforce normales te vienen sin tipo de registro. Entonces sugerirías que si es que yo quiero familiarizarme, específicamente tendría que ir al nicho de mercado que yo quiero o a los sectores económicos y familiarizarme con... ¿O qué usan? Sí. Sí, en general, después podemos suponer, en general, ya después de hacer varias implementaciones en el mismo nicho de mercado, a ver, está mal lo que voy a decir. Yo voy a ser muy políticamente incorrecta, esto que esté grabado me pone un poco más nerviosa, pero cuando uno se especializa en ciertas ramas o en ciertos mercados, medio que todas las implementaciones son un poco iguales. En mi caso, cómo se hace desarrollo de fondos en Argentina, todas las ONGs hacen desarrollo de fondos de la misma forma. Entonces, en general, son siempre los mismos tipos de registro, en ciertos casos, como... entonces, uno se va acostumbrando a ciertas necesidades del cliente y sabe cómo reaccionar a esas necesidades. Es muy común, por ejemplo, hacer diferentes tipos de registro en oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? Las oportunidades representan las ventas en Salesforce. Entonces vos tenés cuentas, que son tus clientes, los contactos, que son las personas que trabajan en esas cuentas, y las oportunidades son cada vez que vos pensás que le vas a hacer una venta a esa organización, le creas una oportunidad distinta. Puede haber que haya diferentes tipos de venta. Por ahí para ventas por mayor y por menor tenés diferentes campos. Por ahí para ventas internacionales o nacionales tenés diferentes campos, diferentes formularios que necesitas llenar. Entonces suele haber también tipos de registro en oportunidades, mucho. Y cuando vean service, toda la parte de tickets y de casos, en casos también. ¿Sí? Pero la idea de tipos de registro es decir, bueno, yo sé que esto es una cuenta, pero necesito un formulario específico para este tipo de cuentas. Y ahí creas un tipo de registro. Y otra cosa es, muchas cosas en Salesforce, lo importante es que sepan que existe y que lo tengan ahí dando vueltas, porque cuando ustedes se enfrenten a la necesidad van a decir, esto tiene que ver con lo que me habían dicho. Y ahí ya lo googleás, lo buscás y ya te ayuda. Pero lo bueno es entender el concepto. Después, cómo aplicarlo, van a ver qué les surge en medio de los proyectos. ¿Sí?
¿Alguna otra duda, lo que les haga ruido con esto? ¿Sigo un poquitito? Ok, voy a seguir un poquitito que ustedes me dicen, ¿sí? Ok. Entonces, como les mostraba recién, si yo hago clic en nuevo en cuentas, yo voy a tener, voy a cerrar mi email por la duda. Yo voy a tener organizaciones, escuelas y familias. Familias es muy... El que quiera dedicarse a ONGs, vamos a hacer una capacitación específica en ONGs, es muy ONGs esto de familias. Pero si yo voy a organización y hago clic en siguiente, van a ver que tengo, ahora sí, lo mismo que siempre, el formulario, con opciones en tipo que tienen que ver con este tipo de registro. Ahora, vamos a cancelar, voy a hacer clic de nuevo en nuevo. Si yo voy a escuelas y colegios y hago clic en siguiente, ¿ven? Puedo llegar a tener, acá por ejemplo, implementa en casa de niños, esto es porque era una demo para Montessori. ¿Sí o no? Cantidad de niños, cantidad de promedio, cantidad de alumnos totales, desde cuándo hasta cuándo implementó casa de niños Montessori. Entonces ven que yo acá tengo campos específicos para este tipo de registro. Es decir, tengo dos formatos de página, eso significa formulario, esa es la traducción de formulario en Salesforce. Dos formatos de página o page layout distintos. ¿Sí? Que ahora voy a mostrarles cómo funciona, por cómo está configurado esto. ¿Están listos para ir a ver la parte de atrás de esto? La parte de configuración. ¿Sí? Ok. Como ustedes saben, ¿cómo hacemos para ir a la parte de configuración? Y ya hice lío porque... Yo vengo acá, ruedita, y en vez de hacer clic en configuración, como estoy en la pestaña de cuentas, podría hacer clic directamente en modificar objeto. Me va a llevar al mismo lado, solo que es un camino más corto. Hago clic en modificar objeto y ya me lleva a la parte de configuración y acá voy a estar en gestor de objetos, ¿sí? Y voy a haber ido directamente a cuentas. ¿Está bien ese shortcut? ¿No? ¿Qué fue lo que hice? Muestro. En vez de hacer clic en configuración y en configuración tengo que hacer clic en gestor de objetos. En gestor de objetos tengo que hacer buscar cuentas. En vez de hacer todo esto, que me lleva un montón de tiempo, ¿sí? Y llego al mismo lugar. En vez de hacer clic en configuración, puedo hacer clic en modificar objeto. Y eso ya te lleva directamente al objeto que estás viendo. ¿Sí? Está bueno. Entonces, estoy acá en cuentas. Y vieron que ustedes todavía, ¿qué vieron de acá? Todavía no mucho, ¿no? Todavía no mucho, no importa, vamos a ver nosotros. Una de las opciones que yo tengo es tipo de registro. ¿Sí? Entonces voy a hacer clic acá en tipo de registro. Y acá van a ver que yo tengo tres tipos. Y esto es lo que hablábamos, lo que me preguntaba recién uno de ustedes. Si ustedes van al Developer Edition que tienen ustedes, no van a ver nada acá. Va a estar cero, vacío. Significa que no tienen ningún tipo de registro creados. Salesforce tiene uno oculto que nadie ve, que lo llama principal, siempre que no tienen nada, el tipo de registro principal, pero en el fondo ustedes no tienen tipo de registro. ¿Sí? Si ustedes quieren tener dos tipos de registro, tienen que crear los dos. ¿Ok? No es que ya viene uno y entonces ustedes crean uno. No, siempre tienen que crear todos los que necesitan. ¿Y cómo se crea un tipo de registro? Muy fácilmente. Voy a crear un nuevo tipo de registro que sea comedores. Voy a hacer clic en nuevo. Y voy a hacer uno que sea hospitales, porque vamos a trabajar específicamente con hospitales. Entonces ven que puse clic en nuevo en tipo de registro y acá me pide la etiqueta, el nombre, que es el nombre en código, acuérdense que este no puede tener espacios, no puede tener nada, y me pregunta si quiero que esté activo o no. Y si quiero que esté activo, ¿para qué perfiles quiero que esté activo? ¿Qué significa? ¿Qué perfiles pueden crear este tipo de registro? Voy a dejar que esté disponible para todos, porque no estamos hablando de seguridad ahora, no me interesa tanto. ¿Sí? Entonces yo ya puedo crearlo. Y en el segundo paso voy a elegir qué formato de página quiero que use. Y ahora vamos a hablar de eso. ¿Sí? Por ahora voy a marcar cualquiera y ahora lo vamos a ver. Hago clic en siguiente y le voy a agregar el formato de página, por ahora el de escuelas y colegios. Y ahora les voy a mostrar esto, ¿sí? Pero primero quería que vean que en 2 pasos, simplemente en 2 pasos, yo ya creo el otro tipo de registro. Hospital. Entonces cuando voy a tipos de registro, yo ahora tengo 4.
escuelas y colegios, hospitales, organizaciones y household. ¿Qué significa esto? Que si yo voy a Salesforce, al UI, a la interfaz de usuarios, yo directamente hago clic acá en nuevo. Y ahora, ¿cuántas opciones tengo? 1, 2, 3, 4. Es muy fácil crear tipos de registro. ¿Sí? Pero ahora lo único que hicimos fue crear este tipo de registro. Vamos a prolijarlo y a jugar un poquito con esto. ¿Les parece? Vamos. ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer yo en los tipos de registro? Primero voy a crear un campo, ¿sí? Para especificar el tipo de hospital. ¿Qué son los campos? Esto lo deben saber, pero por las dudas. Estas opciones, ¿sí? Cada uno de estos es un campo, ¿sí? Entonces yo voy a crear un campo que sea cantidad de pacientes. Porque sí. Vamos a crear un campo que sea cantidad de pacientes. Entonces voy a ir a campos y relaciones. Y en campos y relaciones voy a hacer clic en nuevo. Y lo voy a llamar, va a ser un campo de cantidad, de número. ¿Sí? Acá tienen todo. ¿Esto lo vieron, Oriana? No. ¿No? No, solamente creamos un ¿Crearon campo de objetos pero no texto. campos? Ok. Sí. O sea, se creó un campo nada más. Dio Ok, chance un campo. muy bien, muy bien. Vamos a ver esto, me divierte, me divierte. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Vamos a crear un campo. ¿Por qué? Porque hay información que yo quiero guardar y no tengo dónde guardarla. ¿Ok? Entonces, yo estoy en cuentas, campos y relaciones, y voy a hacer clic en nuevo campo. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? Y yo este campo, acá tengo los tipos de campo. Mi consejo sobre todo, ahora que están empezando, ignoren por ahora estos 4, estos 5. Ignórenlos por ahora, no importa. Concéntrense en esta línea. Ven que hay una línea acá, gris, no sé si todos la ven, que no está sin sentido. ¿Sí? Tiene sentido. Entonces, por ahora, ignoren estos. Ya los vamos a ver más adelante, por ahí la clase que viene. Nos vamos a concentrar de acá para abajo. Acá lo que tienen que ustedes elegir, y esto sí se los tienen que aprender, sobre todo los que van a rendir el examen de admin, sobre todo los que quieren configurar Salesforce, es qué tipos de campos existen. ¿Sí? Entonces tenemos ordenados por orden alfabético, área de texto, y ven que acá te dice, permite a los usuarios especificar hasta 255 caracteres en líneas separadas, es decir, puedes poner Enter. Enriquecido, básicamente la gente puede agregar imágenes, colores, es un campo como de HTML. Área de texto largo, casilla, que es un checkbox, un check, un cuadradito donde uno lo marca o no lo marca, verdadero o falso. Correo electrónico, no te va a dejar guardar nada que no sea un correo electrónico. Divisa, esto es el signo pesos, es el signo monedas, entonces te guarda el número con signo pesos. Fecha, fecha y hora. Geolocalización, esto te crea en el fondo dos campos, latitud y longitud, para poder después mapearlo y verlo en un mapa. Un campo de hora, un campo de lista de selección, es decir, ¿sí? Un campo de lista de selección, poder seleccionar uno o más. Lista de selección múltiple, ahí te permite seleccionar uno o más de las opciones. Un campo de número, no te va a dejar guardar nada que no sea un número. Un campo de porcentaje, es decir, que vos le pones 30 y va a ser 30 y te va a poner el simbolito de porcentaje. Un campo de teléfono, ¿sí? Que automáticamente le pone el formato de teléfono. Un campo de texto, este es el que más se usa, que lo ven usados todos. Texto cifrado, esto se usa, por ejemplo, si estamos guardando contraseñas o tarjetas de crédito en el sistema, solo algunos usuarios pueden ver la información y para descargarlo necesitas una llave. O URL, ¿sí? Que es un link, básicamente. Vos guardás y todo se convierte en un link que la gente aprieta y se abre en otra pestaña. ¿Alguna duda de estos campos que acabo de mostrar? ¿Cuál es el objetivo de esto? Que ustedes encuentren qué es lo que quieren. Mi consejo, y acá yo es como que tengo el rol de consultora muy metido. Ojo con el campo de texto. Nadie escribe 2 veces lo mismo igual. Entonces, siempre que ustedes quieran hacer informes, medir algo, yo típico,
necesito, no sé, desde cosas básicas, como por ejemplo, el género de las personas, femenino, masculino, no definido, lo que quieran. Desde ese campo, la gente, si vos le pones texto, o por ejemplo, no sé, deporte preferido. Si vos deporte preferido se lo dejás como un texto, la gente va a escribir fútbol de 7 maneras distintas. Y cuando quieras hacer un informe de a cuánta gente le interesa el fútbol en mi base de datos, no vas a encontrar ni uno. Entonces, siempre que puedan, lista de selección, siempre que puedan, campo de fecha, casilla, poco texto, muy poco texto. Nadie completa texto bien. ¿Se entendió? Nadie. Acuérdense que ustedes, ¿por qué estamos llenando esta... ¿Por qué estamos haciendo Salesforce? ¿Por qué la gente tiene Salesforce? Para poder estandarizar sus datos, para poder sacar informes, para poder medir resultados y tomar decisiones a partir de esos resultados. Esa es la razón por la que la gente tiene Salesforce. Y si metemos todo en textos, nadie puede medir nada. Es básicamente la lección del día. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a hacer, en este caso, que yo quiero hacer cantidad de pacientes por día, vamos a hacer un campo de número. ¿Sí? Hacer clic en siguiente. Si quiere Salesforce, hoy Salesforce está en su día. Cantidad de pacientes. ¿Sí? Siempre va a ser un número entero, salvo que atiendan la mitad de un paciente, que espero que no. Cantidad de pacientes. Y acá tengo algunas opciones. ¿Sí? Esto es, si queremos que sea obligatorio. Importante. Ya van a aprender ustedes, hay 3 formas de hacer obligatorio un campo. 3 formas. Esta es la primera. ¿Sí? Yo les voy a enseñar 2 hoy. La tercera, no. Hoy no llego. Pero les voy a enseñar 2 hoy. Esta es la primera forma de hacer obligatorio un campo. Si yo pongo que es obligatorio acá, es obligatorio en todos los tipos de registro. Y es obligatorio siempre. Cuando hago cargas masivas, cuando hago integraciones, en todos los tipos de registro. Es siempre obligatorio. Es raro que alguien haga obligatorio un campo desde acá. Bastante raro. Exclusivo significa que no permite valores duplicados. Esto sobre todo cuando estamos usando números de identificación de gobierno. En ese caso, no es el caso tampoco ahora. ID externo, si lo quiero usar para integrar con una base de datos externa, es decir, si es un ID que viene de otra base de datos, tampoco es el caso. Y esto si lo quiero usar para predicciones de intelligence, no me va a salir nunca en español, de inteligencia. Básicamente para saber si lo queremos usar para puntuaciones de predicciones. Salvo que cuando vean Einstein, lo pueden investigar. ¿Sí? Y acá sí queremos que tenga un valor predeterminado. Es decir, si queremos que todos aparezcan, cada vez que creamos una cuenta, aparezca con el valor 0, por ejemplo. Que tampoco es el caso. Inteligencia artificial. Inteligencia artificial, muchas gracias. No te quise interrumpir antes. No, interrúmpanme, era la regla de esta capacitación es que me gusta ser interrumpida. Bueno, entonces, ¿qué fue lo que hicimos para crear un campo? Elegimos el tipo de campo. Sí, perdón. Este último, ¿para qué era? El donde pusiste el número 0. Voy para allá. Acá. Es para saber si vos querés que tenga un valor predeterminado. Si vos cuando creás una nueva cuenta, querés que este campo ya venga completo con algo. ¿Se entiende? Puede ser como un correlacional. Puedo empezar como del 1000. No son correlacionados. Es un valor predeterminado. No te deja ser correlacionales. Imagínense, por ejemplo... Perdón que siempre tengo ejemplos de... Pero yo trabajo con universidades que tienen becas. Las becas tienen una fecha en la cual, digamos, 7 días después de que yo creo la beca, tenés tiempo de ganarla o perderla. ¿Ok? Entonces yo quiero que el campo, fecha de vencimiento, se complete siempre con hoy, ¿sí? Más 7. Entonces ese campo, siempre que alguien crea una beca, automáticamente se completa con la fecha de dentro de 7 días. Yo ahora voy a poner 0 o 9, solo para mostrarte, Gaby, cómo funciona, ¿sí? Yo voy a poner 9, ahora para mostrarles cómo funciona. Entonces, cantidad de pacientes por día, 18. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Vuelvo para atrás. Primer paso de crear un campo, elijo el tipo de campo que quiero. ¿Sí? Disculpa, ahí te interrumpo. ¿Cuál sí, sería obvio. uno para correlativo?
Hay uno, de acá, numeración automática. Por cada registro, automáticamente te pone un número correlativo. Que no te funciona por tipo de registro. Es decir, le va a crear un número correlativo a todas las cuentas que vos crees. ¿Sí? Si vos necesitas que sea un número correlativo, la forma de hacerlo es con un pequeño trampita con automatizaciones. ¿Sí? Se puede hacer, pero es con automatizaciones. No hay ningún campo que por tipo de registro te ponga un correlativo. Entonces, elijo el tipo de campo. Siguiente paso, le pongo un nombre. Si quiero, le puedo poner una descripción. Esto, yo soy muy mala con mi yo futuro, pero yo siempre digo, mi yo futuro me odia, porque yo no suelo ser muy prolija con algunas cosas, pero le pido a mis consultores que lo sean. Descripción es interno de ustedes. Este campo, por ejemplo, este campo se creó para los hospitales, ¿sí? Pedido por el director. Entonces, esto es un campo interno de descripción. Y después está el texto de ayuda. El texto de ayuda es para los usuarios que van a usar ese campo. Completar este campo para poder medir el tamaño del hospital. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre la descripción, le estás hablando a los otros administradores que van a ver tu base, o a vos dentro de 3 meses cuando te olvides por qué hiciste esto. Y el texto de ayuda es para los usuarios. ¿Estamos de acuerdo acá? ¿Sí? Bien. Voy a dar clic en siguiente. Entonces, elijo el tipo de campo. Le pongo un nombre. Me quedan 2 pasos más. Acá elijo quién tiene acceso a verlo. Si ustedes ya estuvieron viendo un poco de seguridad, ustedes vieron que cada usuario tiene un perfil. Y yo acá decido para quién es visible y para quién es visible pero solo lectura. ¿Ok? Entonces yo cuando estoy ya creando el campo, ya defino si alguien lo puede ver o no lo puede ver. ¿Venimos bien? ¿Sí? Y el último paso tiene que ver con algo que todavía no les mostré, que es en qué formato de página lo quiero agregar. Yo por ahora lo voy a agregar en Organization, porque quiero que lo vean, pero ahora vamos a jugar con esto. ¿En qué formato de página? Que se empiece a sonar esa palabra. Layout, formato de página, que ahora vamos ahí. Denme 2 segundos. Voy a hacer clic en guardar. Entonces, este campo yo ya lo creé. Si yo voy a campos y busco cantidad, yo ya creé el campo. Cantidad de pacientes por día. Y esto es lo que yo siempre le digo a los futuros consultores. Es muy fácil crear un campo. El trabajo del consultor o del administrador no es saber crear un campo. Esa es la parte fácil, lo puede hacer cualquiera. Es saber, ¿tengo que crear un campo? ¿Sí? A veces viene la directora de la organización y me dice, necesito un nuevo campo. ¿Qué campo necesitas? ¿Cómo se llama el perro del contacto? No, no es un campo que necesitas. No, sí. Un señor me dijo que su perro se llama Axe y quiero guardarlo en algún lado. No es una necesidad del negocio, no es una necesidad de la organización empezar a guardar esa información. ¿Sí? Entonces, saber cuándo crear un campo, saber dónde crear un campo, es en la cuenta, en el contacto, en la oportunidad. Eso es algo que con la práctica van a ir aprendiendo, porque crear campos es sumamente fácil, lo acaban de ver. Nosotros calculamos que se pueden crear unos 40 campos por cada media hora más o menos, ¿sí? Un consultor. Entonces, tengo mis campos creados. ¿Qué significa eso? Yo voy a venir acá un minutito, voy a hacer clic en nuevo, voy a elegir organizaciones, voy a darle a Salesforce, a veces me tarda en que me lo muestre, así que le voy a dar unos segunditos. Voy a hacer clic, entonces de vuelta en nuevo, organización, siguiente, y ven que acá, sí, todavía no me lo creo, me odia un poquito. Cosas de Lightning, no se preocupen. Lo amamos. Y van a ver que el campo va a aparecer ¿dónde? En cantidad, promedio, acá abajo. Es en la primera sección, acá abajo. ¿Sí? Le vamos a dar un ratito y me va a aparecer. Ahora, algo importante. Yo ya creé mi campo y ya creé mi tipo de registro. ¿Sí? Lo que no creé fue esto que yo les dije del formulario. ¿Se acuerdan que yo les dije que para cada tipo de registro ustedes podían tener un formulario distinto? Y esos son lo que Salesforce llama formatos de página. Entonces, hoy estamos viendo 3 cosas, y las 3 cosas están muy relacionadas, por eso las voy a repetir y las voy a desanudar, porque ahora debe estar todo hecho una pelota en su cabeza. ¿Qué es el formato de página?
es el formulario este que yo le doy a la persona para que complete o que yo completo. ¿Sí? Es el formulario. Y van a ver que Salesforce viene, sobre todo en accounts, con varios, y yo acá creé los míos. Y yo acá voy a crear un nuevo formulario para los hospitales. ¿Sí? Entonces voy a crear uno nuevo. Y acá le voy a poner como no, voy a usar como formato existente, como modelo, es decir, voy a clonar el de escuelas, ¿sí? Y le voy a poner como nombre hospital. Le voy a poner guardar. Digamos, al formato de página por ahora solo digo de cuál quiero usar modelo y cómo quiero que se llame. Lo voy a guardar. Miren esto. Básicamente lo que me va a mostrar ahora es una versión horrible, porque todavía sigue en Classic, que es la vieja versión de Salesforce, de cómo editar campos. Horrible, horrible, y no hay forma de que yo esto se pueda mostrar más grande. ¿Qué tengo? ¿Ven este cuadradito gris acá arriba que me acompaña? Yo lo puedo achicar o lo puedo agrandar. Muy bien. Y yo acá voy a tener, ven que hay como dos tipos de grises. Vamos a ver si puedo hacer zoom, pero lo que pasa es que si hago zoom a veces es peor en esta página. Ahí está. ¿Ven que acá yo tengo dos tipos de grises? ¿Ven que este código de SIG está en gris oscuro, pero creado por está en gris clarito? Este gris más oscuro significa que es un campo de cuenta que yo no estoy usando en este formulario. ¿Ok? Y gris clarito, si yo hago clic en creado por, significa que lo estoy usando. ¿Ven que yo hice clic y me llevo ahí? Entonces, ¿qué es lo que yo hago acá? Decido qué quiero ver en el formulario de hospital. Entonces yo voy a elegir nombre, si esas tiene ese pelota azul es porque es obligatorio, listo. Tipo de registro está bien, tipo no necesito, lo voy a dejar ahora, les muestro por qué. Primary contact, no lo necesito. Teléfono, sitio web, está bien. Todos estos campos que tenía en escuela no los necesito, los voy a sacar. ¿Ven que acá tengo un eliminar? Entonces puedo hacer clic ahí en sacarlos, que en realidad no estoy eliminando el campo, lo estoy sacando del formato de página, ¿sí? O puedo sacar toda la sección junta. Ven que acá hay una eliminar sección. Chau sección. Y voy a agregar una sección. Ven que acá dice sección. Voy a agarrar, arrastrar. Y voy a poner datos del hospital. Datos del hospital. Y acá me dice si quiero que sea de una columna o de dos. Y esto no funciona en Lightning, así que ignórenlo. Datos del hospital. Y acá voy a meter el nuevo campo que se llama cantidad de pacientes. Entonces ven cómo yo voy armando cómo quiero que sea el formulario para hospitales. Y todo esto, les juro que se une en una magia que ahora van a ver. Entonces yo acá elijo los campos. Y además de los campos, puedo elegir las listas relacionadas. Por ejemplo, no necesito oportunidades, pues no los voy a vender a los hospitales. Chau, oportunidades. Y acá veo todas las listas relacionadas que voy a tener. Voy a guardar. Una cosa más y todo se une y vuelvo para atrás. Una cosa más y los dejo respirar. Yo tengo ahora mi formato de página creado hospital y tengo mi tipo de registro creado. Es como que Salesforce te pide las dos cosas por separado. Por un lado el tipo de registro y por el otro lado el formato de página. Yo ahora los tengo que unir. ¿Cómo los uno? Acá donde dice asignación de formato de página. Ven que acá dice asignación de formatos de página. Voy a hacer clic acá. Y acá es donde yo tengo esta tabla de doble entrada. Voy a modificar. Donde yo puedo decidir para cada perfil qué formato de página le quiero dar por tipo de registro. ¿Qué significa esto? Quizás yo tengo un voluntario que no quiero que vea todos los campos, entonces le puedo dar un perfil específico con un formato de página específico para cada cosa. Por ahora vamos a hacerlo fácil y a todo hospital, todo el tipo de registro hospital, le voy a dar el formato de página hospital. Entonces, ¿cómo se lee este cuadro? Para escuelas, todos los tipos de registro ven el formato de página escuela-colegios. Para hospital, todos los perfiles ven el formato de página hospital. Se los voy a mostrar en vivo y ahora me abro a todas las preguntas que quieran. Vamos a guardar esto. Vamos a ir por esto, ustedes pueden. ¿Vieron? Hoy está cansado, son las 8:30 de la noche, ¿no? Me dijo tipo, yo no voy a trabajar más, Elena. Yo, gracias. Gracias, Salesforce. Por hacerme esto. Vamos a ver si se guardó. Ah, mira, se había guardado. Se guardó, sí. Vamos acá a contactos. Vamos a ver esto.
Vamos a cuentas. Miren esto. Yo voy a hacer clic en nuevo. Voy a ir a hospital. Voy a hacer clic en siguiente. Y ven que acá yo ya tengo la sección que creé, datos de hospital, y mi nuevo campo, ¿con qué, Gaby? Con el 9 que puse como valor predeterminado. Porque yo dije eso, yo le dije como valor predeterminado quiero que diga 9. Podría haber puesto nada y listo. Y tengo acá este I de ayuda. Completar este campo para poder medir el tamaño del hospital. ¿Sí? Entonces, ¿qué fue lo que hice? Creé un campo. Creé un tipo de registro, porque quiero empezar a medir hospitales de forma específica, con campos específicos. Y creé un formato de página y lo uní. ¿Sí? Dudas, consultas. Atáquenme porque fue mucha información de una sola vez. No todos a la vez, por favor. Elena, Sí, no entendí muy bien para qué era el último paso, el de asociar perfecto. la página, el layout de la página al perfil. ¿Cuál es la alternativa? No, El tipo de no lo veo. registro, en realidad. Exacto, el tipo de registro al perfil. No, ¿Cuál es la alternativa a eso? vos lo que unís es el formato de página al tipo de registro. Porque vos podés crear muchos tipos de registro y muchos formatos de página. Y este cuadro lo que te dice es, para este tipo de registro, para escuelas y colegios, este es el formato de página que yo quiero usar. ¿Sí? Por cada perfil. Por cada perfil. Sí. ¿Vos querés saber para qué sirve? Imagínate esto. Vos podrías usar para todos los tipos de registro el mismo formato de página. ¿Sí? Podrías hacer eso. Ahora les voy a decir por qué uno haría eso, pero podrías hacer eso. Lo que yo estoy diciendo acá es no. Yo para este tipo de registro hospital, quiero, lo que pasa es que le puse el mismo nombre, por eso es confuso. Para este tipo de registro hospital, quiero usar este formato de página que creé, que se llama hospital. ¿Estamos de acuerdo con eso? Ok. Yo podría haber creado un formato de página simplificado, por ejemplo, para voluntarios. Ya, ahora te entendí. ¿Entendés? Entonces el voluntario, en vez de ver el formato de página y todos los campos de hospital, viera solo algunos. Perfecto. Por ejemplo. Ya, ahora ¿Sí? lo veo. Entonces, lo que estoy acá haciendo, estoy uniendo el tipo de registro que creé con el formato de página que creé. Ya. ¿Cuál es la otra alternativa para no hacerlo como lo hice? Es primero crear el formato de página, hospital, y después cuando vas a tipo de registro y creas nuevo, acá te pregunta, en el siguiente paso, lo voy a hacer porque si no, no lo van a ver. Acá te pregunta qué tipo de registro querés, qué formato de página querés. Entonces, cuando estás creando el tipo de registro, te pregunta qué formato de página querés. Y te deja también cambiarlo por perfil. Ya, ok. ¿Sí? Pero, ¿cuál es el objetivo? El objetivo es que vos tengas diferentes formularios para tus diferentes tipos de cuenta, o para tus diferentes oportunidades, o para tus diferentes casos. Hay como muchos usos que se les da a los tipos de registro. ¿Sí? ¿Dudas hasta acá? No, de nada. ¿Dudas? Entonces, uno de los primeros pasos debería ser que tú deberías identificar exactamente cuál es tu flujo con los formularios. Vas y, de hecho, lo diseñas acá con, bueno, de la forma que se hace el diseño. Y ya que tienes eso, ya haces el siguiente paso, que es juntarlo con el registro. Con el tipo de registro. Con el tipo de registro. Entonces, muchas veces, lo que se hace a veces es medio desordenado, uno está configurando y va haciendo cosas. Pero en general uno crea todos los campos que necesitas. El orden de Salesforce, como el real, es creas todos los campos que necesitas, creas los formatos de página donde ordenás esos campos que necesitas y creas los tipos de registro. Ese sería como el orden más lineal.
la verdad es que no te cambia. Si creaste primero el tipo de registro, después puedes agregarle el formato de página. Si ahora quiero crear un campo, igual lo puedo agregar en el formato de página, como que podés igual hacerlo desordenado. Sí. Sí. Pero la idea, lo que uno hace siempre es escucha al cliente y se fija, bueno, ¿necesito tipos de registro o no? ¿Necesitan diferentes tipos de formularios o no? Y hay otra cosa que ahora les voy a mostrar, la razón por la cual se usan tipos de registro. Pero lo primero es, ¿lo necesitan o no lo necesitan? Y si la respuesta es sí, es decir, bueno, ¿cuáles son? Nunca pueden ser 80 tipos de registro. Siempre es bueno, como las buenas prácticas dicen, mantenerlo entre 5 y 6 tipos de registro máximo. Salvo obviamente que estamos hablando de una multimillonaria empresa de 6 millones de personas, ¿sí? Pero estamos hablando de, como siempre, empresas de 200, 300 personas. Elena, una pregunta. Sí. ¿De qué manera puedo tener campos que, como dicen, también como para ser más eficiente y no crear tantos campos, de repente tenerlo dentro de otro objeto y visualizarlo en este tipo de registro que estoy creando? Depende, eso se puede hacer con fórmulas, pero depende de qué objeto quieras traer el campo. En general, los campos se crean en un objeto. Dame un ejemplo concreto. No sé, te invento, el nombre Sí. de la empresa está en la cuenta y también lo quiero tener en el contacto y no volver a completarlo, entonces me lo traigo de la cuenta. Exactamente, ahora si querés, haceme acordar 2 minutos, ahora hacemos un campo de esos que es un campo de fórmulas. ¿Sí? Dale. Eso lo haces con un campo de fórmulas, ahora lo vemos. Algo más que Elena, les quería... Sí. Tenemos otra pregunta de Esther. En este campo hospital pudiesen estar tal vez los diagnósticos con una lista de selección y que lo vean únicamente los médicos. Sí, acordate que esto es un tipo de registro en un campo, está perfecto, y acá vos podrías tener tipos de, no sé, tipos de tratamientos que dan. Esto es sobre el hospital, no sobre los tratamientos específicos dentro del hospital, pero sobre el hospital podrías tener áreas en las que se especializa, cantidad de médicos, tipo de hospital público-privado, y a eso quería llegar. Hay 3 razones por las que uno hace un tipo de registro. La primera, que les vengo machacando la cabeza, es el formato, ¿sí? Los campos que ustedes ven. La segunda razón por la que uno hace un tipo de registro es esto, las listas de selección. El campo tipo es un campo que uso en varios tipos de registro. Todos mis campos de tipos de registro tienen un campo que se llama tipo. Ahora, en hospital, a mí me gustaría que las opciones sean público y privado, no todo esto que tengo acá. ¿Sí? Entonces, y ven que acá yo tengo un montón de opciones. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a ir a la parte de configuración de vuelta. Y voy a ir a la parte de tipo de registros. Y voy a entrar al hospital. Voy a hacer clic en hospital. Y miren esto. Yo estoy en hospital y abajo me van a aparecer listas de selección disponibles para modificar. ¿Ok? Antes tengo que crearlo. Voy a ir al campo tipo. Primero. Voy al campo tipo. Se los voy a mostrar desde acá. El campo tipo es una lista de selección. ¿Estamos de acuerdo con esto? Ya lo vieron. Y van a ver que acá abajo tienen todos los valores que tiene esa lista de selección. ¿Sí? Yo voy a crear 2 valores nuevos, público y privado, que son los que quiero usar en hospital. Entonces voy a poner acá público y privado. ¿Estamos de acuerdo? Estoy agregando valores en esa lista de selección. Y acá abajo me dice en qué tipos de registro querés agregar estos valores. Y yo voy a decir que lo quiero agregar solo en hospital. Y voy a hacer clic en guardar. Les voy a mostrar esto. Cuando yo voy, ya en el campo tipo, ya agregué los valores. ¿Sí? Entonces, en campos de lista de selección, uno puede agregar los valores que quieran, eliminar o desactivar valores. ¿Sí? Yo voy a ir a tipo de registro ahora. Y voy a entrar al hospital, como les dije, y voy a bajar, y acá tengo todos los campos que son listas de selección en la cuenta. Y voy a hacer clic en modificar en tipo. Y el tipo, acá me va a decir cuáles son los valores que están disponibles y cuáles son los que yo selecciono. Y yo voy a decir que todos estos, de acá hasta acá, no los quiero. Yo quiero que en este tipo de registro, el campo tipo muestre solamente público y privado. ¿Qué significa esto?
yo por tipo de registro puedo definir qué valores de lista de selección quiero mostrar. ¿Hace ruido o estamos bien? Es el mismo campo, pero dependiendo del tipo de registro que elija el usuario, va a haber diferentes opciones en ese campo. José, decime. Elena, ¿sería una mala práctica si yo creo un nuevo campo lista de selección y le pongo solo público privado? Serían dos campos iguales. Claro, primero tendrías dos campos que se llaman tipo, que yo te daría todos los de cabeza. Y una cosa que te pasa es que en realidad por ahí con este no tiene mucho sentido porque no comparten, pero imagínate con el, voy a poner guardar acá un minutito para mostrarles. Imagínate con el campo origen. ¿Sí? Hay un campo origen de la cuenta. En el campo origen de la cuenta, varios tipos de registro pueden compartir. Por ejemplo, yo digo que en el caso de hospital no puede ser nunca un referral o una lista comprada, pueden ser estas tres. Quizás otros tipos de registro también compartan estos valores. Y vos después quieras hacer un informe de todas las cuentas que vinieron por web, no importa el tipo de registro. ¿Se entiende? Entonces, si vos querés en algún momento hacer un informe de todas las cuentas que vinieron por origen web, tiene que ser el mismo campo que están usando todos los tipos de registro. Perfecto, ya, me quedo ¿Entiendes? clarísimo. Sí. Entonces, siempre tenés que tratar de minimizar. Cuanto más puedas usar el mismo campo, mejor te van a hacer los informes después si quieres hacer informes agrupados. ¿Sí? Igual tiene una pregunta. ¿Hoy? Cuando se hacen los registros y te piden un informe, ¿tú puedes seleccionar qué campos mostrar en el informe o te arroja todo lo aplicado en el nuevo registro? De vuelta a la pregunta. Si yo quiero sacar un reporte, Sí. en ese reporte, ¿van a ir todos los campos que se crearon o tú seleccionas qué campo mostrar? En los informes vos seleccionás qué campos mostrar. Si vos haces un informe de cuentas, te van a traer todos los campos que hay en cuentas y vos puedes elegir cuáles mostrar. Ah, dale. Sí. Ven que ahora el campo tipo, cuando yo hago clic en hospital, me aparece solo público y privado, no me aparecen todas las opciones que había antes. Entonces, ya van dos cosas que hacen los tipos de registro. Por un lado, me permiten tener otro formulario que mostrar con diferentes campos. Y por el otro lado, me dejan seleccionar diferentes valores de campos en listas de selección. ¿Sí? Dudas, consultas hasta acá. ¿Cuánto les duele la cabeza? ¿Están todos vivos? Absorbiendo. Está absorbiendo, está muy bien. Absorbiendo. Recuerden, es importante saber qué se puede hacer, es importante entender las posibilidades. Después el cómo, chicos, es muy fácil googlearlo. Yo suelo tener algo que digo siempre es, googleen, pongan Salesforce cómo crear tipo de registro y la cantidad de ayuda que van a tener es increíble. Pero ustedes tienen que saber que se llama tipo de registro, ¿sí? Y que existe, que es una posibilidad. Después el cómo, no se preocupen, es fácil, está traje, ¿sí? Está toda la ayuda en Google. Pero sepan que es importante entender la razón atrás de eso. Yo les dije que les iba a decir, yo mezclo un poquito, perdón que salto de un tema a otro, pero es como, hay cierto hilo en el fondo. Yo tengo el tipo de registro, tengo los formatos de página y tengo los diferentes valores en lista de selección que puede tener. Les voy a mostrar otro ejemplo de cuándo se usa eso. En ONGs, ¿quién sabe lo que es una oportunidad? ¿O cuándo se usan oportunidades? Porque si hay un objeto importante en Salesforce, es oportunidades. Vamos a darles las caras. ¿Qué es una oportunidad? ¿Una posible venta? Muy bien. Y la oportunidad representa la posible venta o las ventas ganadas o las ventas perdidas. ¿Sí? Es el objeto más importante de Salesforce. Porque en general las empresas usan Salesforce para ventas. Oportunidades es el objeto estrella de Salesforce. Todo lo que desarrollaron para ventas es alrededor de oportunidades. En ONGs se usa para sus tipos de ventas que son donaciones. ¿Sí? Y vos podés tener diferentes tipos de donaciones. Entonces, si yo hago clic en nuevo, voy a tener diferentes tipos de donaciones.
Una cosa es una donación en especies, por ejemplo, le donan 3 cajas de vino, que nos vendrían bien a todos, o mejor un café en este momento, donde yo tengo, por ejemplo, ven acá, valor de mercado, el tipo de la especie, si fue en bienes o servicios, este campo que yo les contaba, que es el enriquecido, donde la gente puede poner tipo, nos dieron 2 vacas, ¿sí? Y poner la foto de la vaca, o poner esto en color, ¿sí? Esto es el texto enriquecido que les decía antes. Entonces, esto es si yo hago este tipo de registro. En cambio, si voy, por ejemplo, a una donación, una membresía de una organización que se hace miembro de nuestra ONG, voy a tener campos como estos, ¿no? El nivel de miembro, el origen de la afiliación, la fecha de afiliación, la fecha de finalización. Entonces, yo voy teniendo diferentes campos según la venta que yo haga. ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Sí? Yo voy a entrar a un donativo. Vamos a buscar acá. ¿Convocatoria actual? ¿Tengo alguna? Es muy posible que no. Vamos a ir acá a un texto. Lo más importante, y esto tiene... Odio explicar cosas que no tienen sentido a veces, pero vamos a tratar de darle sentido a esto. Lo más importante en una oportunidad es la etapa en la que está la oportunidad, ¿sí? Esta oportunidad, que es una oportunidad grande, por eso tiene tantas etapas, tiene etapa de investigación, una aplicación presentada, se envió la propuesta, se envió el presupuesto, está en revisión, la gané o la perdí. Estas son las etapas. Básicamente esto, que se llama path, está regido por este campo que se llama etapa, ¿sí? Etapa, campo etapa. Muy bien. Este campo etapa, hay 3 objetos que nos van a dar ciertos problemas a la hora de crear tipos de registro, y son los candidatos, las oportunidades y los casos. Son los 3 objetos estrella de Salesforce. Candidatos para todo lo que es la parte de marketing de Salesforce, casos para toda la parte de service y oportunidades para la parte de sales, de ventas. Son los 3 objetos que nos van a dar un dolor de cabeza a la hora de crear un tipo de registro. ¿Por qué? Vamos al gestor de objetos. Voy a ir a alguno que no tenga, creo que en candidatos no tengo tipo de registros, así que se los voy a mostrar ahí. Déjenme estar segura de lo que estoy diciendo, porque este Salesforce es una mina de sorpresas. Bien. Cuando yo voy a candidatos, y va a pasar lo mismo en oportunidades, casos o candidatos, recuerden esto que les digo, en los 3 pasa lo mismo. Y si alguno tiene Salesforce en español mexicano, candidatos es prospectos, dependiendo cómo tengan su Salesforce. Candidatos, oportunidades y casos, va a pasar esto. Yo voy a hacer clic en nuevo tipo de registro, igual que como hice con la cuenta, nuevo. Cuando yo quiero crear un tipo de registro nuevo, me va a decir no, y me lo avisa. Me dice no. Se debe asociar un tipo de registro de candidatos con un proceso de candidatos. Actualmente no hay ningún proceso de candidato activo, debe crear un proceso antes de crear un tipo de registro. Este cartel lo van a tener en esos 3 objetos: candidatos, oportunidades y casos, ¿sí? Y esto, para los que ustedes quieran certificarse, es bastante importante. Inicio. Voy a inicio. ¿Por qué está en inicio? No lo sabemos. Voy a buscar proceso. Y acá van a ver que tengo 3 procesos. Proceso de candidatos, para los candidatos o prospectos. Proceso de soporte, para los casos. Y proceso de venta, para las oportunidades. Entonces, ¿qué tengo que hacer si yo quiero crear un nuevo tipo de registro? Crear antes un proceso. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Confuso, pero vienen bien? Muy bien. ¿Cómo funciona esto? Vamos bien, muy bien. Respiren, respiren. ¿Esto es hasta las 1:30? Pues yo los puedo tener hasta las 1000 horas. ¿Hasta qué hora usualmente se quedan? Normalmente dura 2 horas, pero depende de los chicos que digan si se pueden quedar hasta esa cantidad de tiempo. Vamos a hacerlo de a poquito, vamos a ver, porque a veces es mucha información, entonces por ahí vamos a ver cómo descomprimen. Sí. Vamos a ver cómo descomprimen. Entonces, ¿qué es un proceso? Y les juro que esto me van a decir, pero Elena, esto no tiene mucho sentido. Yo les voy a decir, ya lo sé, ya lo sé. ¿Qué es un proceso? Yo voy a ir a procesos de venta, por ejemplo, que ya están creados, ¿sí? Entonces yo, para crear esos tipos de registro que les mostré en oportunidades, tuve que crear estos procesos de venta, ¿sí?
Yo voy a entrar a uno de estos procesos de venta, como este de convocatoria. El proceso de venta, no, así no se entra, Elena Iñurrategi. Bueno. El proceso de venta lo que hace es, te dice, de todos los valores que tenés disponibles en el campo etapa de la oportunidad, ¿cuáles querés que yo seleccione para este proceso de venta? ¿Sí? Entonces, lo único que hacen los procesos, tanto de venta, de soporte de candidatos, es definen qué valores vas a tener en el campo etapa de la oportunidad, estado del candidato o estado del caso. ¿Se entiende? ¿Venimos bien? ¿Tiene sentido? Define la etapa, ¿no? Del proceso. Define, claro, qué Perfecto. valores querés tener en ese campo. Sí, tiene sentido. No mucho, porque es un campo de lista de selección y podría hacerse como los otros campos de lista de selección. Pero no importa, Salesforce los quiere especiales. Tanto el proceso de venta, como el proceso de candidatos, como el proceso de servicios, de casos. ¿Sí? Entonces, solamente se los quería decir porque cuando ustedes vayan a crear un tipo de registro en oportunidades, o en casos, o en candidatos, les va a aparecer eso y van a decir, Elena no me explicó eso. Bueno, hay que crear primero los procesos. ¿Sí? El resto es lo mismo que siempre. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Ok. Entonces, hagamos algo para poder seguir un poquito más. ¿Quieren hacer unos 8 minutos de descanso? Son las 9:02, según mi computadora. Vayan a Elena, tomar agua. Sí, José. un minuto. Sí. Antes Dime. ¿no hay forma de omitir ese campo de etapa? José, ¿a vos te gusta esto de omitir, saltarte cosas? No. Salesforce, el campo de etapa en la oportunidad es lo que va a definir para que vos puedas hacer forecast, para que te funcionen los informes, como es el campo. Hay dos campos importantes en la oportunidad y son fecha de cierre y etapa. Son como los dos campos que no puedes omitir jamás. Es esta oportunidad. ¿Está abierta? ¿La ganaste? ¿La perdiste? ¿Qué estás haciendo con esta oportunidad? No hay forma de escaparse de eso. Gracias. De nada. ¿Estamos bien todos? Hagamos 10 minutos, así pueden ir al baño, tomar agua, todo, y 13 nos encontramos acá de vuelta. ¿Sí? Vayan a descansar, tomen agua. Quiero saber si está y se la contesto. Esa voz. Esperemos a Cristóbal, esperemos a todos. Sí, estoy acá. Es que no podía volver al Zoom. No, olvídate, estamos bien. Contame, vos me preguntabas, ¿podrías definir la ruta que ocupaste para modificar el campo? ¿Qué ruta estamos hablando? Desde el setup hacia modificar, o sea, gestor de objetos, y después cuando cambiabas el campo, pero en oportunidad, en los tres más importantes que nombraste recién. Ah, perfecto, no son otras cosas. Entonces, una cosa es si yo estoy en oportunidad y modifico los campos, y acá yo voy al campo etapa, y elijo cuáles son las opciones que tengo en la etapa, ¿sí? Acá eso es una cosa. Ya van a haber etapas, oportunidades bien seguramente en otra clase. Pero después, si yo quiero definir qué valores de la etapa hay en cada tipo de registro, para eso tengo que ir a inicio, buscar proceso, y en proceso de ventas veo qué valores quiero que tenga cada tipo de registro. ¿Sí? Falta un minuto, así que pobre, quiero que vayan llegando. Pero ¿cómo es mucha información lo que les estoy dando? Y odio que sea así. Pero tenemos, es importante, porque a veces, y es lo que están haciendo en este curso que está buenísimo, es lo que yo les digo, hay que darle información y después les juro que todo se va acomodando de a poquito. Como ya cuando vayan avanzando se va a ir acomodando. Pero tenemos entonces nuestros objetos principales, cuentas y contactos, ¿sí? Principales. Cuentas que representan las organizaciones, instituciones con las cuales nosotros nos relacionamos, los contactos, las personas que trabajan en esas cuentas. Si estamos trabajando con cuentas personales, que ya es otro cantar, merece una clase aparte, ahí sí las cuentas también pueden ser personas, pero solo en ese caso muy particular, que no es en el developer de ustedes, por ejemplo. Entonces, por ahora,
Cuentas son instituciones, organizaciones, contactos, personas que trabajan en esas instituciones. Esas cuentas y contactos y cualquier otro objeto de Salesforce, cualquier otra tabla, otra ficha de Salesforce, puede tener subgrupos adentro. Entonces yo a mis contactos los puedo subdividir, a mis cuentas las puedo subdividir. ¿Cómo subdivido mis cuentas o mis contactos? Con tipos de registro. ¿Estamos bien hasta ahí? ¿Y por qué yo haría un tipo de registro? Por dos razones. Una, necesito un formulario distinto para cada tipo de registro. O dos, los valores en las listas de selección, exactamente, los valores en las listas de selección quiero que sean distintos para un tipo de registro que para otro. ¿Sí? Son las dos razones principales por las que nosotros hacemos tipos de registro. La tercera, que Salesforce suele llamar la tercera, para mí es la misma, necesito un diferente proceso de negocio, un proceso de venta, es decir, necesito diferentes etapas de la oportunidad, o etapas del caso, o etapas del candidato. Esas son las tres razones que Salesforce llama cuando yo estoy analizando, ¿necesito o no un tipo de registro? Bueno, ¿necesito un formulario distinto? ¿Necesito valores en listas de selección distintos? ¿O tengo un proceso de negocio distinto? En esos tres casos, creamos tipos de registro. Pregunta de certificación, chicos. Tic. Me dedico a ayudar a gente a pasar ese examen. ¿Se entiende? Entonces, esos son los tipos de registro. Tengo un objeto dividido, subdividido adentro en varios tipos. ¿Sí? También se ve muy claro en oportunidades. No es lo mismo venderle, como yo les decía, por ahí para ventas internacionales o ventas interior tenés diferentes procesos. Lo mismo en casos. Por ahí si es un caso de garantía, necesitas diferentes campos que si es un caso de facturación. ¿Sí? Un problema en facturación. Lo que vimos muy por arriba es el formato de página. Así que voy a volver ahora, en este ratito que nos queda, hasta que vea que sus cabezas no dan más. Total, nos volvemos a ver en 2 días. Voy a ir a formatos de página. Un segundito, voy a volver porque pasé muy medio por arriba y quiero dedicarle un poquito más de tiempo, ¿sí? A eso. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Alguna duda? ¿Algo? Bueno. Las caras que veo las veo un poco asustadas, así que vamos a ir de a poco a ver esto. Bien. Los tipos de registro, los formatos de página, los campos, todas las configuraciones se hacen exclusivamente por objeto, ¿sí? Entonces, voy a, por ejemplo, ya me quedé, estoy quemada. Vamos, por ejemplo, a volver a cuentas, un segundito. ¿Sí? Y acá voy a tener los formatos de página. ¿Qué eran estos formatos de página? Los formatos de página definen varias cosas. Las tendría que contar, pero son varias. Por un lado, van a definir, voy a ir acá un minutito a alguna cuenta que me acompañe, como el BBVA. Muy bien. Por un lado, el formato de página define el orden de los campos acá. ¿Sí? Y define las secciones que yo quiero. Las secciones que ustedes ven acá. Entonces, el orden de los campos, las secciones, van a definir qué campos son obligatorios, es decir, qué campos tienen esta estrellita roja acá arriba, lo va a definir, ¿sí? Y van a definir en relacionado cuáles son las listas relacionadas que yo estoy viendo y cuáles son las columnas que yo veo en esas listas relacionadas, ¿sí? Entonces, todo eso yo lo voy a definir directamente desde el formato de página. Entonces, les voy a mostrar cómo. Voy a ir acá y voy a entrar al formato de página de Organization Layout, que es la que estábamos viendo recién. Voy a sacar algunos campos que se me colaron, ¿sí? Entonces, yo les mostré que acá tengo todos los campos, en gris oscuro, todos los campos que no estoy usando, gris clarito, los que ya están acá abajo. Por ejemplo, en organización no debería estar cantidad promedio por chico. ¿Ven que yo lo puedo agarrar y tirarlo acá arriba? Chao. O puedo apretar el eliminar, es lo mismo. Deja de estar acá abajo y pasa a estar acá arriba en gris. ¿Sí? Entonces lo saco.
Y puedo yo empezar a ordenar estos campos. Por ejemplo, sitio web quiero que esté más arriba. Simplemente lo agarro con el mouse y lo muevo. O quiero que esté dirección de envío de este lado y dirección de facturación de este lado. Puedo ir moviendo los campos como me guste. Lo mismo puedo cambiar esta sección. Vieron que lo que hice fue hacer doble clic, o podría hacer clic en esta llavecita y puedo cambiar el nombre. ¿Sí? O puedo agregar una sección, que es lo que ven acá. Entonces yo realmente puedo jugar en cómo lo quiero ver. Pero algo que puedo hacer importante, yo puedo hacer doble clic acá en tipo, doble clic, y acá me dice si quiero que sea obligatorio o solo lectura. ¿Se acuerdan que yo les dije que había 3 formas de hacer obligatorio un campo? La primera es cuando yo lo creo. Cuando estoy creando el campo, defino. ¿Quiero que este campo sea obligatorio? Y si lo pongo obligatorio cuando estoy creando el campo, es obligatorio siempre. En integraciones, en cargas masivas, en todos los tipos de registro. Esta es la segunda forma de hacer obligatorio un campo. Ven que yo puedo hacer obligatorio el campo solamente para la gente, para los usuarios que están usando este formato de página. No lo estoy haciendo obligatorio en cargas masivas, no lo estoy haciendo obligatorio en todos los tipos de registro. Es solo para los usuarios que tienen este formato de página asignado. ¿Sí? Entonces ahí ya lo marco, puedo hacer doble clic y mandarlo como obligatorio, o también lo podría hacer solo lectura. En este formato de página, este campo es solo lectura. ¿Qué pasa? Puede ser que este mismo campo, en otros tipos de registro, las personas lo puedan editar. Pero yo digo que para este tipo de registro, para este formato de página, este campo es de solo lectura. Entonces tengo esta opción de hacer uno o el otro. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta acá? ¿Este formato de Elena, página? Sí. ¿qué sentido que un campo sea de solo lectura si lo tengo que llenar en un formulario? Porque quizás vos no lo llenás, lo llenó alguien de tu equipo. Por ejemplo, en el caso de los voluntarios, que yo trabajo mucho. Quizás yo lleno los campos, quiero que los voluntarios lo puedan ver, pero no lo quiero que lo puedan editar. No quiero que lo puedan cambiar. ¿Se entiende? Acordate que el formulario no es solamente para entrar datos, sino cuando estás viendo una cuenta. Entonces quizás yo quiero que este campo lo puedan ver, el tipo, pero que no lo puedan editar. Perfecto. ¿Se Gracias. entiende? No, de nada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Venimos bien? ¿Sí? Si yo voy hacia abajo, además de los campos, tengo las listas relacionadas. Entonces ven que acá, si yo voy a las listas relacionadas, tengo, por ejemplo, contactos afiliados, que son los contactos que trabajan en esta cuenta. Tengo nombre, apellido, función. ¿Qué pasa si yo quiero primero el apellido? Ven que acá tengo nombre, apellido, función. Yo puedo hacer clic en el lapicito y decir que primero quiero el apellido. Entonces, estos son todos los campos que están disponibles en la lista relacionada, que ya vamos a ver, ya van a ver cuando vean modelado de datos la semana que viene cómo se hace esto. Pero acá sepan que es donde se puede ordenar cómo son las columnas que querés ver. Ven que ahora aparece apellido primero, nombre. ¿Sí? Yo también puedo mover, puedo decir, ¿sabes qué oportunidades es más importante? Y la pongo para arriba. Entonces ahora, acá voy a tener primero oportunidades y después contactos afiliados. ¿Sí? Yo puedo definir el orden de las listas relacionadas. Y también, como les mostré, puedo, si quiero, sacar alguna. Es decir, notas y archivos, las saco. Y chao. ¿Sí? Voy a hacer clic en guardar para que vean estos campos. ¿Qué fue lo que hice? Le cambié, lo hice tipo obligatorio, cambié esto por direcciones y cambié el orden de contacto y oportunidades. Cuando vengo acá, voy a cuentas, vuelvo a cargar. Y ven que ahora tengo oportunidades primero, después tengo contactos con el apellido primero, y en detalle tengo mi nueva sección, dirección, y ahora tipo es obligatorio. ¿Ven que tiene ahí el asterisco? Entonces, todo eso yo lo defino directamente desde el formato de página. ¿Estamos bien? ¿Sí? Sí. Hay una cosa más que yo defino desde el formato de página. Una última cosa. Que son estos botones que ustedes tienen acá. Estos botones pueden ser varias cosas. Pueden ser botones o acciones.
mágicas, mágicas. Acciones son todo lo que está bien en el mundo. Pero imagínense que yo no quiero que puedan eliminar desde acá, ¿sí? Quiero sacar, porque por ahí por el perfil pueden, o quiero ordenarlo, quiero hacerlo que esté más atrás. Voy a volver al formato de página, donde ya vieron que defino los campos, defino las secciones, defino las listas relacionadas. Y acá, donde dice acciones de Lightning Experience, tengo los campos, los botones. Ven que acá tengo también opciones, acciones de Lightning. Acá tengo las opciones que tengo. Por ejemplo, eliminarlo quiero tirar al final. Quiero agregar, por ejemplo, agregar contactos. Entonces puedo agregar botones que yo tenga acá arriba, cambiar tipo de registro. Entonces ahí agregué agregar campañas, agregar tipo de registros y eliminar. Voy por guardar. Y ahora cuando voy a mi registro, a verlo, ahora tengo agregar contactos a campañas, cambiar el tipo de registro y eliminarlo tengo al final. Entonces el orden de estos campos y cuáles son de estas acciones y el orden, yo los defino también en el formato de página. ¿Cómo Elena. estamos hasta acá? Sí. No sé quién me habla. Ahí está. Marcelo. Hola Marcelo, ¿cómo estás? Hola, bien. Elena, una consulta con respecto a los botones. Bueno, ahora estamos viendo con el perfil administrador, o sea, se van a ver todos, ¿cierto? Pero va a depender también del perfil que tenga el usuario para ver también Algunos sí, otros no. para ver Solo... si, claro, eso cómo lo podríamos, por ejemplo, tengo un usuario estándar. Sí. O sea, acá estamos viendo, tenemos la vista, ¿cierto?, del administrador. Pero, por ejemplo, un usuario estándar, ¿cómo yo puedo controlar lo que él ve? O sea, eso tendría que hacerlo con otro tipo de configuración, ¿no? No se puede... Hay dos formas de hacerlo. La vieja forma de hacerlo ya no funciona. Déjame ver si lo arreglaron. Porque no solía funcionar. Claro, te lo daban medio flunchilis. Yo te muestro la vieja forma de hacerlo. A mí hay otra forma que me gusta más. Yo te voy a mostrar las dos, ¿sí? Primera forma de hacerlo. Yo estoy acá en el Organization Layout, ¿sí? ¿Ves que acá dice vista previa cómo? Yo puedo hacer clic acá y elegir un perfil. Por ejemplo, Support Profile. Ni idea que puedo hacer este perfil. Entro, me abre una ventana y me muestra cuáles son los botones, pero es que me lo muestra en Classic. Por eso es que las acciones de Lightning no te van a aparecer, ¿sí? Igual, por perfil, los únicos botones que podrían desaparecer es modificar y eliminar. Todo el resto no lo define el perfil, ¿sí? En cuanto a botones. Ahora, la otra forma que a mí me gusta más hacerlo, o que yo estoy más acostumbrada a hacerlo porque me da como más seguridad, voy a ser muy sincera, vos cuando vas a usuarios, siendo administrador, cuando vas a usuarios, ¿ves que yo acá puedo hacer iniciar sesión? Yo puedo iniciar sesión como cualquier usuario en mi base, como administrador, ¿sí? Entonces, ¿Eso viene por defecto o hay que habilitar algo? No, viene por defecto al revés. Si querés sacarlo, tenés que pedirle a Salesforce. Como que hay algunas empresas que le pidieron a Salesforce, esto es un peligro, que el administrador se pueda hacer pasar por cualquiera, sácamelo. Entonces Salesforce te lo puede deshabilitar. Antes era al revés. Antes los administradores lo pedían, creo que tanta gente lo pidió que ahora lo hicieron, como cambiaron la política y viene siempre activado. Si no te gusta, nos pedís y lo desactivamos. Pero ven que yo ahora aparezco como taller. Entonces puedo entrar a la cuenta, ver qué ve. Me pasa mucho que los usuarios me llaman y me dicen, no veo ese botón. Y yo como, a ver, y me meto como ellos. O no veo esos registros. Entonces, para ver lo que pasa, ¿qué pasa? Si yo cambio cualquier cosa, si yo acá dice, estoy como taller. Ven que acá dice que último modificado por Proyecto Trigo. Si yo modifico cualquier cosa y guardo, sí, obviamente el tipo de ahora es obligatorio, gracias, yo en mi configuración. Ok, guardo. Cuando voy hacia abajo, el modificado por, ¿quién aparece? Taller. Es decir, yo todo lo que hago haciendo pasar por otra persona es real, ¿sí? Entonces, realmente me echa. Ahora voy a ver que pongo la consola. Entonces, esas son las dos formas en que podrías ver qué es lo que el otro está viendo también, ¿sí? Que es, por un lado, haciéndote pasar por ellos,
haciendo inicio de sesión, digamos, vas a los usuarios, pones inicio de sesión y ves todo lo que ellos ven. O por otro lado, con esta opción que te mostré en el formato de página. ¿Sí? Y por lo que tú nos decías, es muy acotado lo que podemos quitar de ahí. Por formato de página es como que no lo maneja el perfil. A ver, según tu perfil, modificar o eliminar van a aparecer o no, si es que podés hacerlo, y los campos que podés ver o podés modificar, lo va a definir tu perfil, ¿sí? Es decir, yo puedo estar viendo este formato de página, pero si en mi perfil yo tengo que teléfono no lo puedo ver, no lo voy a ver, aunque esté puesto en el formato de página, vamos. Siempre tu perfil manda, ¿sí? Lo que yo te digo es que estos botones no tienen mucho que ver con eso. Ya, no, esa era la consulta, tenía una duda Claro, con eso. sí. Por ahí cambiar tipo de registro también. Si no puedes modificar la cuenta, cambiar tipo de registro no te va a aparecer. Pero en general las acciones que vos hagas custom las pueden ver todos si la pones en formato de página. Ya, gracias. No, de nada. Entonces, volviendo un poquitito a nuestro formato de página. ¿Qué es lo que hace nuestro formato de página? Nuestro formato de página define los campos, el orden de los campos, las secciones que tengo, define si un campo es obligatorio o de solo lectura para ese formato de página y define las listas relacionadas, ¿sí? Y cómo yo veo las listas relacionadas. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Sí? ¿Dudas con esto que acabo de decir? ¿Algo que les haga ruido? Salesforce se aprende haciendo, así que de hoy al jueves espero que ustedes hagan un tipo de registro, un formato de página, creen un campo. Vamos, anímense a decir, bueno, ¿qué pasa si creo 2 tipos de registro? ¿Qué pasa si creo 2 tipos de registro en oportunidades? No lo van a aprender hasta que no lo hagan. Y la vez que viene, todas las dudas que tengan, ¿sí? Pero traten de hacerlo. Ahora, voy a ir... ¿Cómo están de cabeza? ¿Me dan 10 minutos más? ¿Están bien? ¿Tenemos 10 minutos más? Chicos. Sí, estamos bien. Sí. Perfecto, me gusta. Vamos a hacer un poquitito más. Hay un montón de cosas acá que decís, bueno, pero ¿de dónde cambio estas pestañitas, por ejemplo? ¿Qué onda esto de acá? ¿Sí? ¿Qué hago con esto? ¿Sí? ¿Qué hace este gráfico acá, por ejemplo? Donativos históricos. ¿De dónde saco esto? Bueno, ¿de dónde saco esto? Y esto de vuelta son estas cosas que son confusas en Salesforce. Esto es el Lightning Page, ¿sí? ¿Qué significa? Cuando yo hago clic acá, ¿se acuerdan que yo había hecho clic acá y había puesto modificar objeto y me había llevado el shortcut? Yo voy a hacer clic en modificar página, ¿sí? ¿Esto ya lo vieron o todavía no? No lo han visto aún. Perfecto, muchas gracias. Cuando me dijeron que habían visto el app en Lightning, ahí dudé. Ok. ¿Qué es esto? Esto es como la nueva forma que tiene Salesforce de modificar lo que el usuario ve. Lo que pasa es que todavía está todo muy dividido entre el formato de página y esto. Entonces medio que nos volvemos locos, ¿sí? ¿Pero qué vendría a ser esto? Esperen que como tengo zoom se ve raro. Ahí está. ¿Qué vendría a ser esto? Esto vendría a ser la forma en que yo modifico el cómo se ven. Entonces, ¿qué cosas puedo modificar desde acá? ¿Sí? Todas estas cosas son lo que Salesforce llama componentes, ¿sí? Que están acá al costadito. Son los componentes que vienen con el sistema. ¿Ok? Entonces ven que acá, por ejemplo, si yo hago clic acá, vieron que dependiendo de dónde hago clic, yo tengo acá, este panel de la derecha se va cambiando. Miren de vuelta. Yo hago clic acá arriba y esto va a ser las fichas. Hago clic acá abajo y van a ser las listas relacionadas. ¿Ok? Hago clic acá y va a ser actividades. Entonces este panel de la izquierda va cambiando según lo que yo aprieto. ¿Ok? En general, Salesforce viene con acá un panel de aspectos destacados, que son los campos que yo digo quiero que la gente vea apenas entra. ¿Sí? Acá abajo tengo las fichas,
o pestañitas. Esto también en general, todo Salesforce siempre viene con estas fichas. Que yo les puedo cambiar el nombre. Entonces, a la de relacionado, viene Salesforce con algunos nombres estándar, o yo puedo ponerle, personalizarlo, pero que Zoom me molesta y no puedo hacerlo. O puedo personalizarlo y ponerle cualquier nombre. Cosas relacionadas. ¿Vieron como cuando van a comprar algo y dicen, quiero la cosa del cosito? Listo. Cosas relacionadas, ¿sí? A detalles, también le puedo cambiar el nombre. Detalles de la cuenta, ¿sí? Por ejemplo, entonces yo le puedo ir cambiando, poniendo el nombre que yo quiera. Y sobre todo puedo ordenarlos. Puedo decir, primero quiero el detalle de la cuenta, después cosas relacionadas. Noticias no lo ve nadie, lo saco, ¿sí? Y después evolución de los donativos, ¿sí? Entonces yo puedo agregar otra ficha si quiero. Y le puedo poner como nombre cosas. ¿Sí? Yo puedo ir agregando fichas, definiendo, acá abajo ven que dice ficha predeterminada. Ficha predeterminada es apenas la gente entra al registro en cuál caen, en cuál ficha caen. ¿Sí? Acá están cosas relacionadas. Por eso cuando yo voy a... Esperen que les muestro. Cuando yo voy a una cuenta y apenas entro a una cuenta, como puede ser BBVA, caigo directamente a relacionado. ¿Por qué? Porque en la página, el gestor de aplicaciones de Lightning, la Lightning Page, está cosas relacionadas como predeterminado. Yo acá en otras cosas podría agregar cosas. ¿Qué puedo agregar? Lo que quiera. Por ejemplo, puedo agregar un registro relacionado. Este registro relacionado puede mostrarme, por ejemplo, campos de la primary contact. Entonces, ¿qué me va a traer acá? Detalles del contacto que yo tengo reseleccionado acá en contacto principal. O sea, acá me va a traer el contacto relacionado, ¿sí? Puedo yo también pedir que me traiga, si quisiera, ¿sí? Como dice acá, el gráfico de un informe. ¿Sí? Entonces, acá tengo un montón de componentes que los podemos analizar por ahí más en profundidad la semana que viene. Tengo acá todos los componentes que vienen con Salesforce, donde yo puedo agregar, por ejemplo, un acordeón. Acá abajo, acá adentro, donde yo quiera. ¿Sí? Que lo que hace es, como que en vez de estar las pestañitas, me lo hace hacia abajo. ¿Sí? Y yo puedo ir arrastrando y moviendo, decir, bueno, yo quiero que acá estén las actividades, quiero que el donativo esté acá, y es realmente, yo, digamos, agarro y tiro y voy poniendo donde yo quiero. ¿Sí? Las cosas. ¿Dudas con esto que estoy haciendo ahora? ¿No? Perfecto. No, se parece a la homepage que nos mandaron a hacer la primera clase. Es exactamente la misma funcionalidad, solo que van a tener diferentes componentes. Okay. ¿Se entiende? Van a tener componentes que tienen que ver con los registros. ¿Sí? O sea, ahora, si yo quiero... Gracias por la aclaratoria, porque yo pensé que era lo mismo. Yo decía, pero esto lo vimos, porque me parecía tan parecido. Exacto. Es exactamente lo mismo, solo que van a tener acá otros componentes distintos. Vieron que ustedes, cuando hicieron el homepage, tenían, por ejemplo, tareas de hoy. Acá no tienen tareas de hoy. Acá tienen, por ejemplo, registro relacionado, detalle, ¿sí? Entonces, es como que es el mismo motor de creación, pero es distinto. Ahora, si yo vengo acá y digo, quiero cambiar estos campos, me empiezo a desesperar y a apretar mucho el mouse. Ven que acá al costadito me dice asignar formatos de página. Y me dice, bueno, el contenido del detalle del registro proviene del formato de página. Así que tenés que ir y cambiar el formato de página si querés cambiar algo de esta sección. ¿Sí? Lo mismo me pasa con las cosas relacionadas. Si yo quiero cambiar estas listas, me manda de vuelta al formato de página que estábamos antes. Salesforce siempre promete que lo va a unificar y que el formato de página va a desaparecer. En algún momento va a suceder, pero lo viene prometiendo hace un montón. Pero bueno, desde acá es de donde se puede hacer. ¿Sí? Y empiecen a jugar.
yo siempre digo, en esto no pueden romper nada, sobre todo ahora que están trabajando con developers. Por ejemplo, si en vez de predeterminado voy a lista básica, todo me lo pone como lista. Si lo pido que sea como mosaico, me lo manda con esos cuadraditos. ¿Sí? Si le pido que sea lista mejorada, en vez de mostrarme solo 4 columnas por cada uno, me va a mostrar todas las que yo ya he puesto en el formato de página. ¿Ven que acá me aparecen todas? ¿Sí? O sea, en listas mejoradas me permite tener botones y tener más columnas, diferente a lista básica, donde me desaparecen muchos de los botones y solo me muestra 4 columnas. Pero eso es cuestión de jugar, de animarse a tocar. ¿Sí? Elena, tenemos dos preguntas. Una es, Me ¿los gustan. componentes van a aparecer dependiendo del objeto seleccionado? Dice No. Cristóbal. Todos los registros tienen lo mismo. Es como que hay diferentes aplicaciones. Cuando vos tenés estas aplicaciones y creas una página, puedo crear 3 tipos de página. Espera que acá voy a salir. Confirmar. Vos podés crear, bueno, 4. Olvídenselo. Vamos a hacer los 3 fáciles, pues si no, este es otra vez para otra cosa. Pueden crear 3 tipos de páginas. De aplicación, que es, vos básicamente tendrías acá una pestañita con todos componentes personalizados, de inicio, que es la que les mandaron a hacer ustedes, o de registro. Dependiendo cuál de estos 3 elijas, vas a tener diferentes componentes. Pero si elegís de registro, porque querés hacer de oportunidades, cuentas, contactos, candidatos, lo que quieras, todos van a tener los mismos componentes. ¿Sí? Nos depende de esto, lo que vayas a hacer. Ya tenemos la otra pregunta de María. ¿Esta configuración es general o va dependiendo de la cuenta que quiero ver? Esto entendiendo que no todos pueden tener la misma información. Me encanta esta pregunta, está muy bien. Están muy avanzados, chicos. Escuchen, esto es de vuelta un poquito complicado, María, pero tiene un poquito de sentido. Cuando yo modifico esto, la primera vez que lo modificás, yo ahora podría guardarlo, porque ya lo tengo asignado, ya lo tenía modificado de antes, pero la primera vez te va a pedir que lo actives. Entonces vos lo vas a activar. Y cuando lo activás, lo que te dice es, ¿esto querés que sea predeterminado para toda la organización? Que acá va a haber un botón que dice sí, y este es el que está predeterminado para toda la organización, por eso queda así. O predeterminado según la aplicación, es decir, dependiendo en cuál de estos estemos, querés ver algo distinto, porque tenés, por ejemplo, usuarios de call center que tienen que ver algo distinto que usuarios de oficina, no sé. O querés que sea dependiendo la aplicación, el tipo de registro y el perfil. Entonces yo puedo elegir esto y decir, esto que yo acabo de armar, quiero que sea solo para la gente que esté en esta aplicación o en todas, para estos tipos de registro, por ejemplo, ¿sí? Y para estos perfiles. Es como que necesito las 3 combinaciones. Es molestísimo de configurar. Les soy sincera. Yo suelo tener uno por tipo de registro, después selecciono todo, pero puedes ir muy a detalle, ¿sí? De lo que necesitas. Entonces están como esas 3 opciones. O lo haces predeterminado para toda la organización, o lo haces predeterminado para una aplicación en particular, o lo haces determinado para una aplicación, un tipo de registro y un perfil. Entonces puedes hacer como miles de combinaciones posibles. ¿Sí? No se vuelvan locas, empiecen o locos. Vamos a hablar en femenino. No se vuelvan locas. Lo más importante es entender cómo se hace y después con los usos o necesidades del cliente uno se va adaptando un poquitito. Pero se hace así. Erickson, ¿se contestó tu respuesta con respecto a tu pregunta? Sí. Me gusta. ¿Puedes comentar? O María, creo que María Sí, también sí. debe ser la pregunta. Sí, también, me quedó claro. Ya. Sí. Gracias. Tenemos otra pregunta de Carol. ¿Qué deberíamos contemplar para no afectar en cuanto a performance una landing page o cómo se puede evitar problemas de desempeño? Ejemplo, hay casos en que un cliente quiere ver todo en una sola vista, pero esto puede ser muy costoso a nivel de desempeño.
En general, lo que más pesan son estos informes que estás todo el tiempo cargando si tenés sobre todo muchos datos y puede estar tardando mucho, o componentes muy personalizados que traigan, por ejemplo, información de otros sistemas. Lo estándar de Salesforce suele tener siempre un buen desempeño en general. Lo que hice, a veces tarda mucho, por eso lo apreté antes, ven que acá dice analizar. Yo voy a hacer clic en analizar y acá me va a decir cuál es ¿ves? El tiempo de carga, que es 2,5 segundos, y me dice más o menos por qué tarda más y qué tarda menos. Y si acá te va a decir, te potencia este componente que está tardando demasiado, esto está. En general, todo lo que es estándar de Salesforce no te trae problemas. La cantidad de campos no es un problema. Yo suelo tener más problemas con esto que les digo, como componentes muy personalizados que tienen integraciones con otros sistemas, entonces que tienen que estar trayendo información de otro sistema. Eso suele darme más dolores de cabeza, para serles sincero. Pero en general, si son campos nada más o fórmulas, no te traen mucho problema. Tengo también, le gustan mucho a las ONG con las que trabajo la foto. Entonces suelen tener acá un componente que trae la foto del chico. Eso es más pesado y también suele tardar más en cargar. Sí. No sé si contesté la pregunta. Sí, aquí dice, claro que sí. Perfecto. La verdad que uno se empieza a divertir un poquito con lo que puede hacer. Vamos a ver si puedo. Esperen que un segundito, les voy a mostrar algo. Les voy a mostrar otra demo que tengo. A ver si la tengo. Es muy simple esto que les voy a mostrar, pero voy a ver algunas cosas. Lo que están viendo es la configuración de una universidad, ¿sí? Es un sandbox, es todo, obviamente, datos falsos. Pero ven que yo acá, por ejemplo, tengo un componente, en esta página de inicio, tengo un componente que sincroniza Aún Salesforce. vemos Perdón. tu ¿Ahí generador. están viendo? Ahí sí cambia. Yo tengo acá en el inicio, tengo estos botones, es un componente que tiene botones que integran automáticamente con su sistema de alumnos, por ejemplo. Entonces yo pongo sincronizar exámenes ahora, empiezo a sincronizar y sincroniza, hace todo el proceso de sincronizar la parte de exámenes. ¿Sí? Por ejemplo. O tengo este componente que es un flujo. A la gente le daba pereza buscar acá el candidato y después crearlo. Entonces les creé este flujo que lo que hace es, se fija si existe el candidato y después si no, me ayuda a crearlo y le manda el mail automáticamente, si quiero. ¿Sí? Entonces es un pequeño componente que es un flujo que se creó para esta organización. Si yo veo una oportunidad, yo acá tengo la oportunidad, tengo acá el contacto, entonces tengo toda la información del contacto relacionada a esta oportunidad de venta, ¿sí? Tengo toda la información del contacto, tengo acá sus cursos de ingreso y sus exámenes, por ejemplo, ¿sí? Entonces yo acá tengo sus requisitos, esto es un componente también que se hizo a medida, sus actividades, ¿sí? Sus detalles. Para que quiero ver ese componente, sí me gustaría mostrárselos, pero no va a estar en nada de todo esto. Ven que acá yo tengo los requisitos y se armó un componente para que la gente pudiera editar directamente acá, en esta vista, todos los requisitos. Esto es un componente personalizado que se hizo, ¿sí? Con código. Si yo voy a una aplicación, tengo también acá otros botones que también sincronizan con datos educativos. Entonces, lo que podemos hacer nosotros con componentes es sumamente rico para ayudar al usuario a ver, primero a ver la información que necesita en el momento que lo necesita, y segundo, para ayudarlo a automatizar ciertas cosas. ¿Sí? Eso es como siempre lo más importante. La gente pueda ver lo que necesita en el momento que lo necesita. Lo de los gráficos siempre ayuda un montón. Ven que estos son los que suelen tardar más en cargarse. Preguntas, dudas sobre esto.
chicos, chicas. ¿Hablen ahora o callen para siempre? Ah, no, No, todavía. jamás. Hasta el jueves. Jamás. ¿Ninguna? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vimos hoy? Lo que vimos hoy es que Salesforce viene, y esto lo pueden, hay miles de videos y cosas. Salesforce viene muy salido de caja para ciertos procesos, para ventas de todo de oportunidades, para casos, pero el objetivo de Salesforce es personalizarse para hacer exactamente lo que necesita tu empresa, o tu organización, o tu universidad. Y esa personalización empieza con los campos y los formatos de página, ¿sí? Empieza con los campos, los formatos de página, y después, bueno, ¿qué quiero mostrarle al usuario ya en esto último que vimos de Lightning? Pero la idea, ¿cuál es siempre? Que Salesforce se adapte a los procesos de tu organización y a las necesidades de tus usuarios. Y para eso es lo que les empezamos a dar herramientas. La creación de campos, la creación de tipos de registros, la creación de formatos de página, y esto último que les mostré de Lightning, que es como el último jueguito. Pero lo más importante, tipos de registro y formatos de página. Lo más importante. ¿Sí? ¿Qué sería ideal para la semana que viene? Que se animen a crear 2 tipos de registro. Si tienen creo que tienen, ¿no? Un modelo, un ejercicio. Todavía no lo tienen. Todavía no lo Están tienen. practicando, todavía están muy Ok. pichones. ¿Cuál sería lo ideal? Es que ustedes agarren un developer, no tiene que ser el developer oficial de ustedes, pueden hacer un nuevo developer si quieren, y creen 2 tipos de registro. Y si quieren, usen los ejemplos que yo les di, como empresas y hospitales, ¿sí? O empresas y comedores. Traten de crear 2 tipos de registro, o en cuentas, o en contactos. Pueden ir a contactos y hacer 2 tipos, médicos y pacientes, ¿sí? Cosas que sean bien distintos, bien extraños, bien obvio que necesitan tipos de registro. Y en esos traten de agregar algún campo que necesiten. Esto que alguien decía ahí en el chat, como bueno, podemos agregar el tipo de hospital y el tipo de cirugías que hay, ¿sí? Traten de armar algo, y que algo concreto. No hay nada peor que agarrar Salesforce y no saber bien qué hacer o para qué. Entonces piensen en esto. Bueno, ¿qué pasa si tengo un hospital? Y quiero saber otros hospitales y empresas que me venden y proveedores, ¿sí? O quiero saber médicos y pacientes. ¿Qué le preguntaría al médico? ¿Qué le preguntaría al paciente? Traten de crear tipos de registro y en lo que se traben, traten de guardar. Si yo siempre les digo a la gente con la que ayudo es, ustedes guarden lo que puedan. Porque para mí es mucho más fácil decir, te confundiste en este paso, si veo lo que hicieron, a no ver nadie que me diga, no me salió. Bueno, ¿pero por qué? Me salió un cartel. Bueno, ¿qué cartel? Ah, no sé. No. Prende pantalla. ¿Sí? Copien y peguen. Necesitamos saber cuál fue el error. Y la idea de la vez que viene va a ser primero revisar eso que hicieron y después seguir con algunos otros lujitos que tiene Salesforce, como rutas, ver algunos tipos de campos un poco más difíciles, ¿sí? Ver un poco más de la personalización de Lightning, que será el tema de esta semana. ¿Sí? ¿Algo más que tengo que decir? Oriana, ¿me faltó algo, John? ¿Les parece que tengo que decir? No, No, está... Maylin tiene una pregunta. Sí, O Maylin. entendí mal. Me gusta. Sí, con respecto por lo menos a las universidades. Sí. O sea, lo veo como que todos los estudiantes tienen un perfil y yo como estudiante puedo ver mis materias, algo así, no. No, en general no. Nada que ver. No, en general lo que hacen las universidades es, vos si preguntás por una universidad, por ejemplo, en Chile, la Católica de Chile y la Universidad de los Andes tiene Salesforce seguro, y Finisterra tienen Salesforce seguro. La UDB. Y la UDB también, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Vos preguntás y decís, che, en la página web, estoy interesado en Salesforce. En Salesforce, ojalá. No, vos entrás y decís, estoy interesada en estudiar medicina. Y eso entra automáticamente a Salesforce y te marca, esta persona está interesada en medicina. ¿Sí? Entonces, todo el proceso de admisión, necesita presentar esta documentación, falta estos papeles, necesitamos esta foto, todo ese proceso de venta de sus cursos y programas está en Salesforce. Entonces, básicamente, vos que preguntaste,
el posible alumno es un contacto, ¿sí? En Salesforce. Y después llevan el proceso de admisión o de ventas, o por oportunidades o por un objeto personalizado, depende de la universidad. Y otra cosa que hacen universidades también es que tienen toda la parte de soporte, toda la parte de perdí mi tarjeta para entrar, no puedo pagar, no sé dónde está. Todas esas consultas y preguntas y pedidos los llevan en la parte de service, en Salesforce también. ¿Sí? Entonces, en realidad vendría a ser eso, los contactos, las personas a las cuales les venden sus productos y sus servicios, son contactos en Salesforce. Ok, perfecto. Entonces, por ejemplo, o sea, me llevaría todo el control administrativo también, que la persona pagó, o tiene alguna deuda, entonces también hay un departamento de cobranza, algo así. Pero es toda Exactamente. esa parte de venta. En general, las universidades empiezan con la parte de ventas y la parte de servicios. Salesforce todavía nunca lo vi como sistema de alumnos-alumnos, como el sistema de las notas, las asistencias. Sí, nosotros lo hacemos en pequeños cursos y talleres en ONGs, pero en grandes universidades casi siempre Salesforce se integra con el sistema de alumnos. Sí. Ya, gracias. Francisco Díaz dice, me gustaría aprender a crear HTMLs para todo lo que es el Web2Lead. Francisco, es súper fácil hacer un Web2Lead. Se escapa un poco del temario de hoy, va a ser un poco confuso, pero si querés te puedo mandar un link con el paso a paso. Son 3 clics hacer un Web2Lead. Literalmente. Y te da ahí el HTML. Sí, gracias, te lo No, de agradecería. nada. Te lo voy a pasar a Oriana, ella te lo manda porque no tengo los mails de todos. ¿Cómo es para el resto? Un Web2Lead es, ¿se acuerdan que yo les dije que el centro de Salesforce es cuentas y contactos? Bueno, existe un objeto que se llama candidatos o prospectos, que es precuenta, precontacto. Entonces, en un proceso de venta, ¿cómo funciona? Yo digo, ay, qué linda página web, voy a dejar mis datos para que me lleguen novedades. Entonces dejo para que me lleguen descuentos. Eso entra a Salesforce como un candidato. Ellos me consideran a mí un prospecto, alguien a la cual la tienen que llenar de mails y calls y llamados para venderme cosas. Tienen que, lo que se llama, nutrir el candidato. Entonces los candidatos se nutren. En el momento que el candidato dice, bueno, me interesa, por ahí compro, lo convierten en una cuenta, en un contacto y en una oportunidad. Es decir, pasa al proceso de ventas. Lo que está preguntando Francisco es que hay un HTML que se puede crear para automáticamente agregar esos candidatos a Salesforce con un formulario en la página web. Es eso. Si querés te lo paso y si tenés dudas la semana que viene lo vemos, es súper fácil de hacer. Este jueves. Este jueves. No tengo. Son las 10 de la noche en Argentina. No me pidan demasiado. Tranquila, tranquila. ¿Alguna otra duda, consulta? ¿Estamos bien? Bueno, vayan todos a descansar. Por favor, un tipo de registro para la semana que viene. ¿O entendieron todo o nadie entendió nada y la semana que viene no viene nadie? Pero no importa. Un tipo de registro la semana que viene, un formato de página, porque escuchando la gente te entra por un lado, te sale por el otro. Solo haciendo se aprende en serio. Háganlo. Sí. ¿Sí? Ok. Un gustazo estar aquí con ustedes. Gracias por bancarse mi acento porteño y la velocidad con la que hablo. Chicos, saluden a la cámara que voy a tomar la foto para las redes. ¡Foto! Ah, foto. ¡Qué horror! Me parece bien. 1, 2, 3. Eso. Ya. Me gustó. Elena, muchas gracias por tu participación. Nos vemos Pero me el jueves. encantó. Chicos, les paso luego los batches de lo que comentó Elena el día de hoy para que practiquen y para que también hagan lo que ella les comentó en su developer. Que tengan buenas noches, que estén bien. Ya, Chao, si lo chao. hacen en Trailhead, no lo tienen que hacer, pero hagan uno por lo menos, o con Trailhead Claro. solos. Claro, Uno de los eso. dos. Uno de los dos. Dale. Bueno, muchas gracias. Elena, siempre un placer. Gracias. Elena. Excelente. Muy bien. Chao, chao, chao. Entonces, Gracias, Elena. Chao. Chao.